La revolución humana. Revolución humana es un término moderno que hace parte de la filosofía budista y, para ser más preciso, le pertenece exclusivamente a la Soka Gakkai, gracias a que su segundo presidente, el señor Josehito Oda, fue la primera persona en utilizarlo. Frecuentemente escuchamos hablar de todo tipo de revoluciones, como la revolución industrial o social, la revolución de las comunicaciones o de la tecnología, pero una revolución humana realmente es algo novedoso. Para acercarnos más a este particular modo de experimentar la vida, me gustaría citar textualmente las siguientes palabras del libro Antes que sea demasiado tarde, adaptadas del diálogo entre el señor Daisaku Ikeda y Aurelio Peccei, publicado por primera vez en 1984. Dice el maestro Ikeda: a lo largo de la historia y en sentido general, pero más específicamente desde los albores de la Edad Moderna, el ser humano ha creído que la clave para la felicidad yace en transformar el mundo externo, es decir, el ambiente natural o los sistemas sociales. Este ha sido el foco primordial, de ahí que la humanidad no transformó su modo de vivir. Tampoco exageraría en decir que dedicó poca atención o dejó en el olvido su desafío de regular y controlar las funciones interiores del corazón y de la mente. Pero hoy la tarea de cambiar y elevar el mundo interior ha cobrado una importancia inusitada. A ese esfuerzo lo denominamos revolución humana. Veamos cómo en un texto tomado y adaptado del libro Conversaciones con la Juventud, publicado en 1999, el mismo señor Ikeda, utilizando términos absolutamente prácticos y cotidianos, explica a las nuevas generaciones en qué consiste la revolución humana. La revolución humana no es algo especial fuera de lo común, dice él. Por ejemplo, un niño que se la pasa jugando y nunca estudia, un día piensa en serio y decide: voy a esforzarme porque quiero tener un buen futuro. Esto sería hacer la revolución humana para este niño. Una madre, por ejemplo, que vive centrada exclusivamente en la felicidad de su familia, pero un buen día dice: no tengo la seguridad de que esta dicha que disfruto hoy dure para siempre. Voy a buscar una clase de felicidad que sea indestructible. Y entonces, a través de su fe y de su práctica budista, aprende a impulsar y apoyar a su familia de un modo más firme. Eso sería la revolución humana para esta madre. O verbo y gracia, supongamos que hay un padre cuyo mundo se reduce a sí mismo, a su familia y a sus amigos. En determinados momentos decide expandir ese mundo limitado y empieza a preocuparse por las personas enfermas o por la gente que sufre, con el deseo de ayudarlas a que su vida mejore. Eso sería la revolución humana para ese padre. En otras palabras, la revolución humana consiste en abrir bien los ojos y mirar más allá de las preocupaciones inmediatas, esforzarse y dedicar las propias acciones a algo más elevado, más amplio y superior. A continuación, con absoluta sabiduría, nos aclara cómo cualquier persona puede hacer realidad su propia revolución humana. Alguien que en principio parecía un caso irremediable, comienza a practicar el budismo y logra una transformación trascendental en su vida. A través de su gran cambio interior llega a ser un individuo capaz de inspirar a miles de personas. Las circunstancias en que uno sufre intensamente, los momentos en que uno no sabe qué hacer o hacia dónde dirigirse, son oportunidades valiosas para dar grandes pasos adelante en la propia revolución humana. Si tienden a desalentarse con facilidad, cada vez que esto les ocurra, renueven su determinación. La gente que decide ver los problemas como oportunidades y sigue esforzándose arremetiendo contra las dificultades sin perder el optimismo, sin falta triunfará en su revolución humana. Siempre, su humanismo radiante nos inspira a seguir avanzando y aclara por qué los obstáculos representan la mejor oportunidad para transformar positivamente nuestra vida. Nuestra existencia es una compleja trama de diversos factores. En ella se conjugan nuestras costumbres y personalidad, nuestro karma y nuestras relaciones familiares. Pero todos estos elementos suelen entremezclarse y no es fácil sentir libertad con respecto a ellos. La gente se pasa la vida haciéndose problemas y sufriendo por cosas inmediatas o de poca monta, y cuando quieren acordarse ya se les termina el tiempo.
La mayoría concluye sus días sin salir del círculo de los 6 estados inferiores, el infierno y los mundos de las entidades hambrientas, de los animales, de los asuras, de los seres humanos y de los seres celestiales. La revolución humana es una revolución en las acciones, en la conducta. Significa adoptar voluntariamente una forma de actuar basada en el amor compasivo y elegir acciones que trasciendan el ciclo de los 6 estados bajos y den lugar a los estados de Bodhisattva y Budeidad. Cuando la revolución humana se extiende a la familia, al país y al mundo, se convierte en una noble e incruenta revolución por la paz. La siguiente declaración es una clara advertencia y marca el rumbo para cambiar el destino de la humanidad. Dice Daisaku Ikeda: hay muchas clases de reformas políticas, económicas, industriales, científicas y artísticas. Hay revoluciones que afectan la distribución de bienes y servicios, las comunicaciones y tantos otros quehaceres humanos. Cada una es significativa a su manera e incluso necesaria, pero ninguna de ellas cambiará al mundo si las personas que implementan los cambios son egoístas y no aman a sus semejantes. La revolución humana es el camino más fundamental y representa el proceso transformativo esencial para la humanidad. En tal sentido, será un foco primordial para el mundo del mañana. Es la base espiritual para orientar todos los aspectos en una nueva dirección positiva, incluso nuestras ideas sobre la vida, la sociedad y la paz. Creo que la revolución humana será un concepto de importancia clave para el siglo XXI. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de aspirar a la autosuperación y al crecimiento interior. Poseemos la facultad de cambiar conscientemente la dirección de nuestra vida y de enriquecerla y profundizarla en vez de dejarla transcurrir sin propósito. Y ahora, el señor Ikeda, terminando su orientación, señala el enfoque básico que debemos mantener para poder iluminar y trascender nuestra propia existencia. La gente tiende a considerar que el camino a la grandeza pasa por ascender peldaños en la escala del prestigio social. Pero la revolución humana es mejorar nuestra vida de maneras más profundas y esenciales. Además tiene un aspecto eterno, es muy superior al simple progreso mundano. Los seres humanos siempre somos y seremos eso, seres humanos. No podemos aspirar a convertirnos en algo superior o trascendental. Por eso lo más importante es crecer y transformar nuestra vida como seres humanos. Aunque lleguemos a adquirir fama, posición social, títulos académicos, conocimientos o dinero, si somos espiritualmente pobres, nuestra vida será vacía y empobrecida por dentro. Lo que cuenta es cómo somos cuando nos despojamos de todos los atributos externos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? La revolución humana consiste en transformar nuestra vida y nuestra subjetividad en el nivel más esencial y medular.